A todos, bienvenidos a una clase más de Master D. En este caso hoy vamos a hablar del aparato excretor, el sistema urinario, tiene diferentes nombres, ¿vale? Y seguramente todos los que estamos aquí ya conoceremos algo de lo que vamos a hablar hoy. Os recuerdo varias cosas. En primer lugar, cualquier duda que tengáis, por favor, hacérmela llegar a través del chat, que yo la intentaré resolver lo antes posible. Y por otro lado, os recuerdo que la clase está siendo grabada, por lo cual, después de hoy, si necesitáis volver a ver algo de lo que hemos explicado, porque no os ha dado tiempo a apuntarlo, porque no os ha quedado muy claro, que sepáis que luego en la plataforma podréis volver a ver la clase de hoy. Si os parece, vamos a comenzar. Vale. Si veis que tardo es que voy cerrando ventanas de dudas, preguntas. Vale. Los objetivos que yo me he marcado para la clase de hoy son los siguientes. Primero, conocer la importancia del aparato urinario. Después, conocer los diferentes órganos que conforman este aparato y sus funciones principales. Y luego descubrir cómo se forma la orina. A modo de introducción, vamos a decir que el aparato excretor, también llamado urinario o nefrourinario, es vital para el ser humano. ¿Por qué? Porque es el que permite eliminar del interior del organismo todos aquellos desechos que se van a ir acumulando a consecuencia de los procesos metabólicos que se producen dentro de nuestro organismo. Igual que nosotros cuando hacemos la comida generamos una serie de residuos, nosotros en nuestras células cuando nos alimentamos, nos nutrimos y llevamos a cabo cualquier proceso metabólico, ¿vale? Se van a generar unas sustancias de desecho. Si a nosotros en nuestra casa se nos acumula la basura, empezamos a tener problemas, ¿verdad? Pues pasa lo mismo dentro del organismo. Si empezamos a acumular sustancias tóxicas, podemos acabar teniendo problemas serios de salud. Por lo tanto, necesitamos un aparato que nos elimine todas estas sustancias. Va a ser el que vamos a ver hoy. Os vuelvo a recalcar que sin él la vida no sería posible. De hecho, cuando a una persona le fallan los riñones, tiene que ir al hospital 3-4 veces por semana a hacerse diálisis para limpiar la sangre de estos desechos. Va a estar constituido este aparato por un conjunto de órganos que van a participar en la formación de lo que se llama orina, ¿vale? Van a formar esta orina y a expulsar esta orina. En esta orina va a ser donde vamos a introducir todas aquellas sustancias que queremos eliminar, ¿vale? Os recalco una cosa, no es la única vía de eliminación de nuestro organismo de este tipo de sustancias. Eliminamos también toxinas a través de la respiración. A través del sistema digestivo eliminamos las heces y a través de la orina. También podemos eliminar a través del sudor, ¿de acuerdo? Básicamente esta orina va a estar formada por la filtración de la sangre y en su mayor proporción va a ser agua, ¿vale? Los órganos que constituyen el aparato excretor van a ser riñones, uréteres, vejiga y uretra. Me imagino que hasta aquí todo el mundo conocía estos datos. Vamos a empezar con los riñones. Los riñones van a ser un órgano par, vamos a tener uno en cada lado, situados a cada lado de la columna vertebral, ¿vale? Contra la pared posterior del abdomen, ¿de acuerdo? En lo que se llama retroperitoneo, ¿vale? El peritoneo va a ser una especie como de tela que recubre todos los órganos de la cavidad abdominal y los riñones van a estar situados en la parte de atrás, ¿vale? Van a estar más o menos a la altura de las dos últimas vértebras dorsales, de 11, de 12, y de las tres primeras lumbares, L1, L2, L3, ¿vale? Si bien es cierto que el derecho se encuentra un poquito por debajo respecto al izquierdo. ¿Por qué? Porque en el lado derecho tenemos el mayor órgano, que es el hígado. Y ese hígado ocupa mucho espacio y hace que nuestro riñón derecho se encuentre un poquito por debajo. Aquí tenemos una visión anterior de los dos riñones.
riñón izquierdo, riñón derecho, y esta será una visión posterior. Aquí sí que vemos cómo el riñón izquierdo queda por encima un poquito del riñón derecho. Van a ser unos órganos de color rojizo y se suele decir que tiene forma de judía, de estos judiones asturianos que son muy grandes. Tienen esa especie de forma. Sus medidas, estos son aproximadas, son 10-12 centímetros de longitud, 6 de ancho y unos 4 de profundidad, y pesan entre 130 y 170 gramos. En cada riñón vamos a encontrar dos polos, uno arriba, el superior, y uno inferior, y dos caras, una anterior por delante y una posterior por detrás. Y justo encima de cada riñón tenemos aquí una especie de sombrero, ¿vale?, que son las glándulas suprarrenales, que van a tener una función endocrina. Vamos a ver las partes de este riñón. Vamos a tener una cápsula renal. La cápsula renal va a ser un tejido que envuelve a nuestro riñón y que ayuda a protegerlo y a mantenerlo en su sitio. Después tenemos el ilio renal. Ilio, ya os dejo caer, que es para cualquier órgano. Siempre que encontréis la palabra ilio en relación con un órgano, es la zona en la que entran y salen todos los vasos, todos los nervios, todas las estructuras que tengan que entrar y salir de un órgano. En este caso, el ilio renal va a ser la zona de entrada y salida de los nervios que van a parar al riñón, de las arterias que van a parar al riñón, de las venas que salen del riñón y de los uréteres que salen del riñón. ¿Vale? Aquí os pongo que en él podemos observar los uréteres, la arteria renal, la vena renal y los nervios que entrarían dentro del riñón. Después de esta cápsula, por dentro encontramos la corteza renal, que es la parte más externa del riñón. El espesor más o menos de esta corteza renal es 1 centímetro y es lo que le da la tonalidad rojiza. La principal función, ¿cuál es? Filtrar la sangre. En esta corteza, que aquí tenemos un riñón cortado de forma frontal, ¿vale? En esta corteza se encuentran la mayoría de los corpúsculos de Malpigio. Luego veremos lo que es eso, ¿vale? Pero a grandes rasgos que sepáis que es la zona donde se produce la mayoría de la filtración de la sangre, ¿vale?, para formar la orina. Después tenemos una zona de médula renal, ¿vale?, que está formada en su interior por unas 8 a 16 subdivisiones más pequeñas que se denominan pirámides renales. Esto que estoy señalando ahora con el cursor, eso sería una pirámide renal. Aquí tendríamos otra. Aquí tendríamos otra. Estas pirámides renales lo que hacen es, en la corteza hemos dicho que filtramos la sangre generando el principio de la orina, y esto es como una especie de decantador, que lo que hace es recoger todo lo que hemos filtrado y lo va acumulando, ¿vale? Esto sería la papila, ¿vale?, en la zona de la pirámide, y toda la secreción, digamos, que hemos obtenido a través de la filtración de la sangre, se va reuniendo en los cálices renales, que son estos tubos que van aumentando de tamaño, recolectando toda la orina formada en todas las pirámides y al final se reúne toda la orina en la pelvis renal, ¿vale? Y a través ya de la pelvis renal saldrá por el uréter. Vale. Un segundo que miraba a ver si había alguna duda. Vamos a hablar ahora de los uréteres. Los uréteres van a ser dos, uno de cada riñón. Son dos conductos que, ya digo, unen el riñón con la vejiga y son dos conductos muy finos. Tienen un diámetro de unos 4 a 7 milímetros, es decir, muy finitos.
nacen a nivel del ilio renal. Ya hemos dicho que el ilio era la zona de entrada o de salida de todas las estructuras que van a parar a este órgano, y tienen una longitud media de entre 25 y 30 centímetros, terminando en la vejiga urinaria. Es un órgano que lo que hace es transportar o conducir, mejor dicho, la orina formada en el riñón hasta la vejiga para que se vaya acumulando. Están también situados en el retroperitoneo, es decir, por detrás del peritoneo, y tenemos o lo podemos dividir en dos porciones. Una porción que va a ir por la parte del abdomen, la porción abdominal, y luego una porción que va a ir por la parte pélvica, ¿vale? Por la zona de la pelvis. Y vamos a tener tres capas, van a estar formados por tres capas. Una capa interna que será mucosa, en contacto con la orina. Una capa intermedia que van a ser fibras musculares lisas, por lo tanto va a haber contracción, una ligera contracción, y como es músculo liso, significa que va a ser involuntaria, ¿vale? Esta contracción. Por lo tanto, dependerá del sistema nervioso vegetativo o autónomo, simpático o parasimpático. Y luego una capa externa que será serosa, tejido fibroso conjuntivo, que le va a dar sujeción, le va a dar forma y lo va a sujetar, digamos. De ahí ya llegamos a la vejiga. La vejiga va a ser un órgano que lo que hace es recibir la orina, ¿vale? Aquí hay una errata, me falta poner orina. Recibe la orina, ¿vale? La almacena y después la expulsará a través de la uretra. Se encuentra en la parte anterior de la pelvis, de hecho está justo por detrás de la sínfisis púbica, ¿vale? En el hombre está por delante del recto y en la mujer por delante del útero, ¿vale? Va a tener una forma, se suele decir, de triángulo invertido, es decir, aquí vemos el triángulo, la vejiga tiene una forma así como triangular, la base está abajo y el vértice estaría arriba, ¿de acuerdo? Eso cuando está vacía tiene esa forma de triángulo. Cuando está llena adquiere una forma más redondeada. Se va hinchando, acumulando la orina y tiene una forma más globular. Pudiendo almacenar, esto es de media, hasta 500 mililitros de orina. ¿Vale? Estaríamos hablando de un medio litro de orina. Y en esta vejiga, en su interior, encontramos una estructura que se llama trígono vesical. ¿Alguien sabe lo que es el trígono vesical? Igual le suena a alguien. Os lanzo la pregunta, como la clase de hoy no es demasiado larga, os puedo preguntar cosillas. ¿Alguien sabe lo que es el trígono vesical? De momento nadie. Vale, pues vamos a solucionar esta duda. A ver, aquí os pongo que en el interior de la vejiga se forma el llamado trígono vesical o base de la vejiga. Vale, base es la parte inferior. El trígono vesical es esto de aquí. ¿Veis esta superficie que aquí está representada de forma más lisa? Eso es el trígono vesical. Está formada, ¿vale?, por un triángulo formado entre los dos uréteres, que los vemos ahí, la llegada de los uréteres y la salida de la uretra. Esos tres tubos forman esta estructura con forma triangular que es el trígono vesical, como digamos el triángulo de la vejiga, ¿de acuerdo? Pues eso, cuando escuchéis trígono vesical, hacer la referencia a la estructura que se forma entre los tres tubos que van a parar o salen de la vejiga, los dos uréteres y la uretra. Nuevamente la vejiga va a estar compuesta por tres capas. Una interior mucosa, ¿vale?, que va a estar en contacto con la orina. Aquí, importante, está formada por células impermeables. No permiten que esa orina vuelva a entrar a nuestro cuerpo. Hemos dicho que en la orina vamos a llevar un montón de sustancias que nuestro cuerpo pretende eliminar para no tener problemas. Imaginaros que pudieran volver a entrar. Necesitamos que esa capa nos proteja e impida que esas sustancias vuelvan a entrar a nuestro cuerpo.
Luego una capa muscular, nuevamente músculo liso, es decir, involuntario, controlado por el sistema nervioso vegetativo, ¿vale? Que tendrá una capacidad de contracción. Y luego una capa serosa, que es la capa que recubre la vejiga en su cara más externa, que le protege y le da forma. Un segundo, que reviso preguntas. Vale, ya estoy. Seguimos con la uretra. La uretra va a ser el conducto a través del cual vamos a expulsar la orina. La uretra se extiende desde su nacimiento a nivel del trígono vesical hasta el meato uretral, ¿vale? Que sería el orificio de salida. En la uretra vamos a encontrar, alrededor de la uretra, mejor dicho, dos esfínteres, uno interno y uno externo. El interno es liso, por lo tanto es musculatura lisa, es decir, involuntaria, no lo podemos controlar. Sin embargo, el esfínter externo va a ser estriado o voluntario. Es el que nosotros, de forma voluntaria, vamos al baño o no vamos al baño. Lo podemos controlar, está controlado por el sistema nervioso central. Y muy importante, vamos a encontrar grandes diferencias entre la uretra femenina y la masculina. Aquí la vemos. Esta sería la uretra masculina, es mucho más larga, y la uretra femenina es mucho más corta. De ahí que las mujeres puedan sufrir muchos más problemas de infecciones de orina. ¿Por qué? Porque las bacterias solo tienen que realizar este pequeño trayecto para entrar dentro de la vejiga, ¿vale? Sin embargo, en el caso de un varón, tienen que realizar un trayecto mucho más largo y es mucho más difícil que lleguen a la vejiga. De hecho, en el hombre es más frecuente la uretritis, infección en lo que sería la uretra, que las infecciones a nivel de vejiga. Un segundo que respondo una pregunta. Vale. Muy bien. Continuamos. Vamos a ver un poquito más en profundidad cada una de estas uretras. La uretra femenina mide aproximadamente unos 3,5 centímetros y se localiza entre el clítoris y el orificio de la vagina, ¿vale? Participa únicamente en la función excretora del sistema urinario, ¿vale? Esta va a ser otra diferencia con la uretra masculina. Su recorrido es mucho más corto que en el caso del hombre. Yo siempre lo comparo con el atletismo, digamos. Entonces, esto es como si a una bacteria le hiciéramos correr, yo qué sé, 5 kilómetros. Mejor o peor, todo el mundo podría llegar a correr 5 kilómetros. Más rápido, más lento, pero lo podríamos llegar a conseguir. Sin embargo, en el caso de una uretra masculina, ya estaríamos hablando de saber, de poder hacer una maratón. No todo el mundo está preparado, ¿vale? No todas las bacterias van a poder realizar este trayecto para conseguir infectar nuestra vejiga. La uretra masculina, primera diferencia, tiene una longitud aproximada de unos 20 centímetros y termina en el meato uretral situado en el glande del pene. Durante su recorrido, la uretra va a tener diferentes nombres en función de las zonas por las que va pasando. Entonces, vamos a encontrar 3 zonas. La uretra
prostática, algo importante que solo tenemos los varones, es la próstata. Está situada justo por debajo de la uretra, a la salida, perdón, justo por debajo de la vejiga, a la salida de la uretra, ¿vale? Y es la vía de unión entre el aparato urinario y el aparato reproductor. Es donde se juntan ambos aparatos. Y va a ser el órgano responsable del orgasmo masculino. Después vamos a tener la uretra membranosa, situada en la zona del periné, y ya por último la zona peneana, ¿vale? O la uretra esponjosa, que sería ya la zona, digamos, situada ya en el pene, en lo que se ve, digamos. La segunda diferencia, la primera era tamaño, la segunda diferencia es que en los hombres la uretra desempeña una función relacionada con el sistema excretor y otra con el aparato reproductor, ¿vale? Es la responsable de la conducción del semen también hacia el exterior, ¿vale? No solo expulsa la orina, sino que expulsa también el semen, relacionado con la reproducción. Un segundo que respondo preguntas. Vale. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta con respecto a lo que es la anatomía de este aparato excretor? ¿No hay ninguna duda? ¿Ha quedado todo más o menos claro? ¿Vale? Más o menos sí, vale. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis que lo podéis lanzar, ¿de acuerdo? A través del chat. Muy bien, pues si os parece vamos a continuar y ahora vamos a hablar de la formación de la orina. Es decir, de esa sustancia, de ese líquido que nosotros expulsamos lleno de sustancias de desecho que nuestro cuerpo quiere eliminar. Vale. El proceso de formación de esta orina comienza en las nefronas. ¿Sabéis lo que es una nefrona? Porque a lo mejor con la explicación que os doy ahí no os aclara nada. Si yo os digo que una nefrona es la unidad funcional de los riñones, ¿sabéis a qué hago referencia? Vale. ¿Sabéis qué significa que la nefrona sea la unidad funcional del riñón? Vale. Muy bien. Cuando yo hablo de que una nefrona es la unidad funcional de los riñones, es que es la parte más pequeña que tiene la misma función que el todo que forma. Me explico. La nefrona va a ser la parte más pequeña del riñón que cumple la misma función que el riñón, que el órgano en sí mismo. ¿Qué significa esto? Que la nefrona va a ser la parte más pequeña en la que puedes dividir un riñón que se va a encargar de la formación de la orina, ¿vale? De lo que va a ser la filtración de la sangre y secretar y meter más sustancias dentro de esa orina. Eso va a ser una nefrona, la unidad funcional de un riñón, es decir, la parte más pequeña del riñón que se encarga de la misma función que el riñón. ¿Vale? Veo que ha habido gente que tenía alguna idea. Vale. Lo único que tengo que decir, veo mucha gente que habla de filtración, filtración, filtración. Cuidado. Luego veremos que no solo está la filtración para formar la orina. Vamos a hablar de las nefronas.
La nefrona es la unidad responsable de realizar la depuración de la sangre, filtración, pero ya os dejo caer, cuidado, en la formación de la orina no solo participa la filtración, necesitamos otros mecanismos que luego veremos. Van a estar situadas principalmente, su gran mayoría, en la zona de la corteza renal. Ya hemos dicho que en la corteza es donde se producía la gran mayoría de la filtración sanguínea. Para que os hagáis una idea, a modo de curiosidad, cada riñón va a tener entre aproximadamente 1.200.000 nefronas, ¿vale? Unidades funcionales. Es decir, zonas de filtración y de secreción y reabsorción para formar al final la orina. Va a estar constituida, básicamente por dos elementos principales. Por un lado, el corpúsculo renal o de Malpighi y después un sistema tubular córtico-medular, ¿vale? Córtico-medular ya hace referencia a las partes que veíamos antes, la corteza renal, la médula renal. Van a estar situados ahí, en la zona, digamos, de los cálices renales que veíamos antes. Aquí tenemos un dibujo de una nefrona. Veremos cada una de sus partes, pero esto sería el corpúsculo renal, formado por el glomérulo y la cápsula de Bowman, que aquí es donde se va a producir la filtración de la sangre. De hecho, vemos cómo hay un capilar sanguíneo que llega y un capilar sanguíneo que sale. Aquí se filtrará la sangre y después pasaremos al sistema tubular. En concreto vamos a tener tres tubos, un túbulo contorneado proximal, un asa de Henle y un túbulo contorneado distal. Y poco a poco todos esos túbulos se irán juntando, formando conductos colectores, ¿vale? Que irán juntando toda la orina formada por todas las nefronas hasta que juntemos toda la orina y la llevemos hacia la zona del uréter. Vamos a empezar con el corpúsculo renal. El corpúsculo renal va a ser el primer componente que interviene en el proceso de filtración de la sangre. Vamos a tener, ya lo hemos dicho, dos estructuras, un glomérulo, que va a ser la parte de dentro, y una cápsula de Bowman que rodea el glomérulo. Imaginaros que mi puño es el glomérulo, la cápsula de Bowman iría alrededor. Visto aquí en el dibujo, esto sería el glomérulo, y alrededor tenemos la cápsula de Bowman, rodeando a ese glomérulo. Vale. En el glomérulo, ¿qué podemos decir de él? Es una red de capilares que forma como una especie de ovillo. Aquí lo vemos, una especie de ovillo de capilares sanguíneos. Aquí es donde se va a producir la filtración, digamos, de la sangre, ¿vale? Aquí es donde llega la sangre, circula dentro de ese ovillo y esta sangre es la que tenemos que depurar. Vamos a encontrar una arteriola aferente, que es la que va a llevar la sangre hasta el glomérulo, se producirá la filtración y luego tendremos una arteriola eferente por donde saldrá ya la sangre filtrada, ya digamos depurada. Y alrededor tenemos la cápsula de Bowman, ya lo hemos dicho, que va a rodear al glomérulo. Una vez que la sangre ha sido filtrada, ¿vale? En la zona del glomérulo, la cápsula lo que hace es recoger todas esas sustancias y las llevar hacia el sistema tubular. ¿De acuerdo? Repito, arteriola aferente, llega la sangre hasta el glomérulo, se filtra la sangre y saldrá nuevamente la sangre por la arteriola eferente. Todas aquellas sustancias que hayamos filtrado las recoge la cápsula de Bowman y las va a llevar hacia el sistema tubular. Vamos a ver el sistema tubular córtico-medular. Aquí tenemos nuevamente un esquema de una nefrona, que hemos dicho que es la unidad funcional del riñón. Esto sería, aquí dentro estaría el glomérulo, y esto sería la cápsula de Bowman, rodeando al glomérulo, y a partir de aquí tendríamos tres partes dentro de ese sistema tubular. El túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal. Vale.
A ver qué podemos decir del sistema tubular. Es un sistema de túbulos, de tubos, ¿vale? De conductos, de cañerías, por donde va a circular agua con las sustancias que hemos sacado de la sangre a nivel del corpúsculo renal, ¿vale? En estos túbulos se va a terminar de definir lo que luego será la orina, es decir, la orina no se forma aquí, ¿vale? Aquí se filtra la sangre y se sacan sustancias de la sangre, pero no es el resultado final de la orina. El resultado final de la orina se produce aquí. Esto significa que a lo largo de todo este sistema tubular vamos a ir pudiendo meter cosas o sacar cosas. Vamos a hablar de ello. Vamos a empezar por el túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal va a ser este de aquí, que es el que sale inmediatamente después del corpúsculo renal. Su función, reabsorber iones de cloro, potasio y aminoácidos, ¿vale? También reabsorbe agua y sale en una cantidad justa para que en el plasma exista la misma cantidad. ¿Esto qué significa? Nosotros, en la cápsula de Broma y en el glomérulo, hemos podido filtrar demasiado de la sangre y eliminar demasiadas sustancias que a lo mejor nos hacen falta. Pues a lo mejor hemos perdido un montón de iones de cloro. En el túbulo contorneado proximal todavía podemos absorber esos iones, sacarlos de la orina para volverlos a meterlos dentro de nuestro cuerpo porque nos hacen falta. Después tenemos el asa de Henle. Tiene forma de horquilla, es esta parte de aquí, que es como más estrecha, y aquí se reabsorben iones de sodio, cloro y agua, ¿vale? Que han sido filtrados en el túbulo proximal, ¿vale? Es decir, a lo largo de todo este sistema tubular, lo que vamos a ir haciendo es regular la concentración de lo que tenemos dentro de nuestro cuerpo y queremos guardar y lo que estamos excretando en la orina. Vamos a poder regular todo esto. Después el túbulo contorneado distal, en él se produce la reabsorción de agua y algunos iones como el sodio y el cloro, ¿vale? Y en él también se produce secreción tubular. ¿Esto qué significa? Que no solo puedo sacar cosas, es que también puedo meter cosas a esta orina. Es decir, nosotros filtramos la sangre. Y aquí, en este punto, tenemos un contenido de orina con unas concentraciones X de iones, de otras sustancias, de desechos, de lo que sea. A lo largo de todo este tubo, es como si hiciéramos pequeños análisis de lo que tenemos dentro de nuestro cuerpo y de lo que estamos expulsando para determinar si tenemos que expulsar todavía más o necesitamos reabsorber algo para volverlo a meter dentro de nuestro cuerpo y que funcionemos bien, ¿vale? Para que haya un equilibrio. Entonces vamos a poder reabsorber sustancias o añadir sustancias a la orina. Y después tenemos el túbulo colector. Aquí en este tubo colector lo único que sucede es que se va juntando la orina, ¿vale? Al final del túbulo contorneado distal ya tenemos la orina propiamente dicha que vamos a expulsar y se va recogiendo a través de los túbulos colectores. ¿Entendido esto? Un segundo que respondo una pregunta. Vale, muy bien. Ya estoy con vosotros otra vez. Una vez que hemos visto cuál es la unidad funcional, cuáles son sus partes, ¿vale? Vamos a hablar del proceso de formación de esta orina. Vamos a encontrar como tres fases distintas. La primera, la filtración. ¿Dónde se producía la filtración? En el glomérulo, ¿vale? Comienza la filtración en el glomérulo de Malpighi o corpúsculo renal. Aquí la sangre se filtra, ¿vale?
Y os indico, la filtración en los capilares no es perfecta. ¿Por qué os digo esto? Por lo que os comentaba antes, porque aquí no tenemos el resultado final de la orina que expulsamos, sino que el glomérulo no mide lo que filtra y empieza a filtrar, y filtra todo lo que puede, ¿vale? La cápsula de Brougham rodea a este glomérulo, ¿vale? Y lo que hace es coger ese agua, iones, sales y moléculas orgánicas como glucosa, aminoácidos, y se lo lleva hacia el corpúsculo renal. Perdón, se lo lleva hacia el canal, perdón, hacia los túbulos contorneados. Disculpad, ¿vale? Esta filtración ya hemos dicho que tampoco es perfecta. Ni esta filtración ni lo que se produce en la cápsula de Brougham es perfecta. Con la filtración que se produce a nivel de glomérulo, ¿vale?, obtendríamos al final 180 litros diarios de orina. ¿Os imagináis la cantidad de veces que tendríamos que ir al baño? ¿Vale? Como podéis ver, se produce una filtración un poco como a lo loco. Filtra, 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 ¿vale? Pero no de una forma muy racional ni muy específica, sino que filtra. Por lo tanto, necesitamos que después tengamos en los túbulos unas formas para poder terminar de ajustar lo que hemos filtrado. Tenemos dos procesos, reabsorción tubular y secreción tubular. Perdonad que me he adelantado. Reabsorción tubular. Esto sucede en los túbulos, sobre todo en el túbulo contorneado proximal y distal, ¿vale? Y aquí os pongo el que en mayor medida lo hace, es el contorneado proximal. Reabsorbe. Para no expulsar esos 180 litros diarios de orina, va reabsorbiendo sustancias, sobre todo agua, aminoácidos, proteínas, vitaminas, sodio, cloro, todo aquello que necesitemos, pero sobre todo mucha agua, ¿vale? Es lo que filtra, perdón, lo que reabsorbe. Y después tenemos un proceso de secreción. A pesar de las muchas sustancias que se hayan podido incorporar de nuevo a la sangre gracias a las fases anteriores, a veces necesitamos expulsar todavía más sustancias. Entonces tenemos otro proceso que es la secreción tubular, es decir, dentro de estos túbulos todavía podemos meter más cosas a la orina. ¿Qué podemos meter? Pues iones de potasio, el hidrógeno, creatinina, sustancias que a lo mejor no necesitamos dentro de nuestro cuerpo. Aquí tenemos una imagen esquemática de una nefrona. Esto sería el corpúsculo con el glomérulo, donde se produce la filtración, la cápsula de Brougham, que lo que hace es terminar de filtrar y absorber todo lo que se ha filtrado en el glomérulo, ¿vale? Y aquí tendríamos túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal. En el asa de, bueno, vamos a empezar por orden, tanto en el túbulo contorneado proximal como en el túbulo contorneado distal, si os fijáis, estamos sacando y metiendo diferentes sustancias dentro de nuestra orina. Estamos sacando, ahí lo pone, agua y electrolitos, urea, glucosa, aminoácidos, proteínas, cosas que a lo mejor nos hemos pasado de filtrar y las volvemos a meter dentro de nuestro cuerpo, ¿vale? Pero también podemos introducir otras, como puede ser ácidos hipúricos, sustancias extrañas, cosas que nosotros no necesitamos dentro de nuestro cuerpo. En el asa de Henle, aunque sí que es cierto que se pueden meter y sacar sustancias, es como un periodo en el cual la nefrona se lo piensa, como diciendo, vale, a ver, vamos a analizar lo que llevo aquí dentro de este asa de Henle, vamos a ver el contenido de la orina y vamos a pensar si esto es lo que realmente quiero expulsar definitivamente. Y una vez que pasa este asa de Henle, vuelvo al túbulo contorneado distal y entonces vuelvo a sacar o vuelvo a meter más sustancias para obtener finalmente la orina, ¿vale? Que será el contenido que nosotros expulsemos. ¿Entendido estos procesos? ¿Vale? La filtración en el glomérulo y cápsula de Brougham, en lo que sería el corpúsculo renal. Tenemos un proceso de reabsorción. Podemos sacar de esa orina que hemos formado con la filtración de la sangre.
y podemos volver a introducir sustancias, podemos secretar más sustancias dentro de esa orina. Muy bien. ¿Qué nos queda? La excreción de la orina. Esta última fase del proceso se da en el túbulo colector. Aquí en el túbulo colector ya tenemos la orina en sí, es decir, ya lo único que tenemos que hacer es conducirla, llevarla a través de una serie de tubos cada vez más grandes hasta llevarla hasta la vejiga para que pueda ser almacenada y después expulsada. En este túbulo se va almacenando la orina, propiamente dicho, que se va a eliminar, ¿vale? Existiendo aún la posibilidad de que una parte de agua que contiene puede ser reabsorbida, muy poco. Haceros a la idea de que la reabsorción principalmente es en los túbulos, ¿vale? Estos túbulos colectores van a ir formando tubos cada vez más grandes, irán a parar a los cálices renales que hemos visto antes, de ahí llegarán hasta la pelvis renal, que es la zona, esto de aquí, donde ya se almacena toda la orina, ¿vale? Y a través de esta pelvis renal irá por el uréter hasta la vejiga. Y cuando en esa vejiga se empiece a acumular la orina, empieza a aumentar la presión y nuestro cerebro detecte esa presión, ¿vale? Entonces nos mandará la orden de que tenemos que ir al baño, iremos al baño y de forma voluntaria expulsaremos la orina, vaciaremos la vejiga. ¿Hay alguna pregunta? Vale. Me hacen una pregunta que dice, ¿qué criterio sigue el proceso de filtración en los túbulos para que saque o meta sustancias? A ver, en lo que es la filtración, ni mete ni saca sustancias, saca todo, ¿vale? No es lo de meter, sacar sustancias, me imagino que te refieres a los túbulos. En el glomérulo lo que hace es filtrar toda la sangre, expulsar, limpiar, ¿vale? Ya hemos dicho que limpia sin mucho criterio, sino que hace una filtración increíblemente exagerada de lo que es la sangre. De hecho, luego necesitamos reabsorber mucha agua y muchas sustancias para no perderlas en nuestro cuerpo porque nos hacen falta. Luego, en los túbulos son procesos ya más metabólicos, pues en función de la concentración que tengamos dentro y que tengamos fuera, ¿vale? A favor de gradiente, cosas así, ¿vale? Son temas un poco más complejos, ¿vale? Pero en función de la concentración que tenemos dentro y la concentración que tenemos en la orina, ¿vale? Vamos ajustando y entonces el cuerpo decide reabsorber o secretar. Un segundo, que esta la contesto por privado. Bueno, la puedo contestar públicamente. Me preguntan que si esta clase se podrá ver en el campus. Ya he dicho que está siendo grabada, por lo tanto tendréis acceso a ella sin ningún problema. Hay una que voy a esperar todavía a contestar, ¿vale, Daniel? Dame un segundito que te la contestaré. Me preguntan, ¿antes he hecho mención al plasma? Sí. La filtración que se produce en el glomérulo, ¿vale? Y la cápsula de Bowman, eso se llama ultrafiltrado del plasma sanguíneo, ¿vale? Si queréis, echo atrás. Aquí lo tenemos. El filtrado, la filtración que se produce en el glomérulo de Malpighi y la cápsula de Bowman da como resultado el ultrafiltrado del plasma sanguíneo. Ultrafiltrado, lo que decíamos, lo filtra demasiado, ¿vale? Elimina demasiadas sustancias de la sangre, la limpia demasiado. Y luego es necesario reabsorber o en algunos casos volver a meter más sustancias. Y ahora vamos con una pregunta que plantea Daniel y me dice, ¿por qué se generan las piedras renales de calcio? ¿Cuál es el problema? ¿Qué se debe evitar? Vale. Vamos a buscar una imagen. A ver en cuál lo veremos mejor.
Bueno, de hecho, aquí tengo una piedra de calcio, ¿vale? Un cálculo renal. Vamos hasta una imagen en la que veamos aquí, exacto, esta me sirve, en la que veamos el riñón. El riñón hemos dicho que empieza a generar, o sea, perdón, a filtrar y necesitamos mucha agua pues para que todo esto circule bien. Imaginaros que tenemos una cantidad excesiva de sales que eliminar, en este caso de calcio, o que estamos metiendo muy poca agua en nuestro cuerpo y no tenemos muchas reservas de agua. Entonces, en nuestro riñón va a empezar a haber problemas. Si tengo poca agua, ¿vale? Las sales las podremos disolver en poca agua, por lo tanto es más fácil que esas sales se junten formando piedras. Lo mismo pasa si yo tengo un exceso de sales que eliminar, pueden terminar juntándose y formando piedras, ¿vale? Lo normal es que comencemos teniendo arenilla, que se dice. Si esa arenilla se va acumulando, puede terminar formando cálculos renales, que serían piedras en el riñón. El problema de una piedra en el riñón es que esa piedra, lo vamos a ver aquí, esa piedra puede bloquear el uréter, ¿vale? Puede quedarse aquí alojada, bloquear el uréter y que no podamos expulsar la orina. Esto produce mucho dolor y muchos problemas de salud, ¿vale? Y luego plantea otro problema y es que si la conseguimos eliminar, tenéis que pensar que esto es como un cristal. Imaginaros un cristal que os bajara por el uréter y que llega hasta la vejiga. Esto duele, pero es que luego tendrá que salir por la uretra. Imaginaros que tuvierais que expulsar arena o incluso pequeños cristales al orinar. Duele un montón. ¿Qué tenemos que hacer para evitar esto? Beber mucha agua y controlar la alimentación, ¿vale? Espero que te haya resuelto la duda, Daniel. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, a ver, hay determinados medicamentos, me dicen, con efectos secundarios que pueden producir cristales y cálculos en el riñón. ¿Cómo ocurre esto? Pues con los procesos que acabo de decir. Vale, tenéis que tener en cuenta que las medicaciones, casi todas las medicaciones afectan sobre todo a dos órganos, riñón y el hígado. El hígado porque se encarga de destruir las sustancias que metemos en nuestra sangre, es decir, ese medicamento, ¿vale? Y el riñón porque va a tener que eliminar sustancias de desecho que en principio no se generan en su cuerpo. Entonces, va a trabajar demasiado, va a trabajar más ese riñón, vamos a sobrecargarlo, podemos conseguir que funcione peor y que se formen estas partículas, estos cristales, esta arenilla. Por eso la gente que toma medicación para problemas crónicos, que lleva mucho tiempo tomando medicación, muchas veces tienen que llevar un seguimiento médico de lo que sería el riñón y el hígado en muchos casos también. ¿Vale? Hay medicaciones que favorecen la acumulación de estos cristales o a lo mejor que lo que hacen es que el proceso de filtración no se haga adecuadamente o que sobrecargan de trabajo a los riñones. Hay diferentes formas de que se produzca el problema. Vale, me comentan que precisamente el alupurinol se utiliza para la gota, ¿vale? La gota está producida por el ácido úrico. El ácido úrico también puede formar cristales, entonces formaría cristales de ácido úrico. Puede hacer que expulses más ácido úrico, que se acumule más el ácido úrico y que formen esos cristales. Entonces sea mucho más fácil que en nuestros riñones se produzcan estas piedras. Efectivamente, María.
Las más típicas, las piedras más típicas, si no me equivoco, son de oxalato de calcio. Pero bueno, hay otros minerales que pueden provocar estos cristales y otras sustancias. En este caso, por ejemplo, el ácido úrico también puede provocar cristales. ¿Tenéis alguna pregunta más? Efectivamente, lo que estamos hablando ahora está relacionado con los cólicos, ¿vale? Los cólicos renales es cuando hay ese dolor, hay piedras, ese sería el dolor de cólico renal. ¿Hay alguna preguntilla más? Bueno, pues por mi parte, si no hay ninguna pregunta más, simplemente, daros las gracias por la atención, por haber compartido este rato conmigo esta tarde. Emplazaros a la próxima clase, que ya será el mes que viene. Perdonad que tengo alguna preguntilla. Vale. Pues lo dicho, por mi parte, nada más. Muchas gracias por haber estado ahí. Espero que hayamos aclarado algún concepto, o la clase de hoy os haya servido pues para entender cómo funciona el aparato excretor en este caso. Me imagino que con todo no os habréis quedado, es lógico y es normal, porque son clases un poquito densas y concentradas, pero si por lo menos habéis sacado un concepto o habéis conseguido aclarar alguna cosa, por mi parte me quedo satisfecho. Como la tenéis grabada y tendréis acceso desde el campus, si necesitáis volver a escuchar, volver a ver la presentación o volver a apuntar alguna cosa que se os haya escapado, tendréis acceso a la clase sin ningún problema. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias a todos, un saludo y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.